Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una especie de retrospección en estas dos versiones que hay sobre los hechos que pasaron hace más de 6 años, hace 6 años precisamente, ya que el día de ayer familias enteras salieron a recordar a sus caídos, a sus víctimas, de esto que fue denominado la masacre del Alto hace 6 años precisamente, en donde hubieron demasiadas cosas, vamos a decir, un poco turbias. Se pasaron de, se pasaron de verga las autoridades, se pasaron, utilizaron la fuerza por demás, etcétera. Esas son las denuncias de estas familias. Por otro lado, hay las contradenuncias donde decían que no estas personas, sino personas del extranjero, manejaban a las personas del Alto para inclusive hacer estallar toda la ciudad, que esas mismas personas les tiraron por la espalda, que la policía no manejó nunca, los, los militares no manejaron ese tipo de armamento, que era armamento automático, etcétera. Hubo de todo. Inclusive hubo autopsias medio extrañas todo ese tiempo. Pero por sobre todo eso, ayer se recordó 6 años de eso, y entonces las familias de muchas personas que ya no están en este plano, que precisamente perdieron la vida en los enfrentamientos, en esos tiempos salieron a manifestarse y también a hacer una petición a este nuevo Estado, una petición a este nuevo gobierno para que les den la justicia que ellos tanto están buscando. Entonces, estas son las imágenes del día de ayer que se, que se, que se reflejaron, que la prensa pudo reflejar y mostrar. Estas son las personas familiares de algunos caídos, que no sé si queda claro, no me queda claro a mí, pero no sé qué pasó. Algunos dicen que fueron ya indemnizados, o sea que el caso ya estuviese cerrado. Otra gente dice que también fue totalmente injusto. Los informes de la CIDH, perdón, de los derechos humanos, etcétera, estuvieron cargados de total ideologismo, fueron políticos por sobre todo. Algunos, algunos, algunos sectores dicen que esos informes que presentaron la CIDH, derechos humanos, etcétera, eran informes que estaban viciados de lo que es la política, que eran sectores afines a lo que eran los movimientos de ese tiempo de gobiernos como Cristina Fernández, eh, gobiernos como Evo Morales, Mujica, etcétera. Entonces esa gente de los diferentes países fueron los que manejaron estos informes donde no tenían unas las pruebas contundentes. Porque por otro lado, aparte de estos familiares, también el ex director de la FELCC salió a hablar, a contar su verdad, indicando que lo que se sabe o lo oficial que se cuenta sobre este caso no es lo que pasó en realidad y que no le permitieron nunca presentar las pruebas que probarían que lo que se dice ahora y lo que se tiene como verdad en los informes para nada no fue la realidad ni fue lo que pasó en esos tiempos hace 6 años. En esos tiempos hace 6 años. Entonces vamos a ver ahora, entonces vamos a ver entonces después de esta introducción medio, entonces, entonces después de esta más o menos introducción que tuvimos, vamos a ver las dos caras de la moneda. Por un lado, las personas que no claudican, quieren seguir pidiendo al Estado esa justicia, a pesar que dicen muchos que ya se les indemnizó, ya se les dio plata por los muertos y demás. Es cierto que el dinero no reemplaza, pero este caso ya estuviese cerrado, pero ellos insisten. Y por otro lado vamos a ver las declaraciones de Iván Rojas, el ex director de la FELCC, donde indica lo que dijimos,
que la verdad sería otra totalmente distinta y que él, si presentara las pruebas, cambiarían las versiones tanto en los informes, o se tendría que hacer nuevos informes de derechos humanos, nuevos informes que muestren la realidad de lo que pasó ese tiempo, incluyendo esos actos de terrorismo, actos de toma de lugares, etcétera, de todo. Veamos las dos Señor realidades. ministro, queremos justicia. Son 6 años que se cumple hoy. ¿Cuánto más vamos a mendigar por justicia? Hermanos de la CIDH, les pedimos a ustedes, no nos dejen. Si ustedes nos dejan, ¿quién nos va a proteger? Hoy por hoy vivimos una situación muy temorosa. Hermanos, ¿qué queremos? Justicia. Y pedimos al Estado boliviano, le exigimos reapertura inmediata de los casos de Sencatizacaba sin manipulación política ni pintarnos políticos. Nosotros no somos políticos, somos personas humildes del pueblo. Pedimos a la CIDH, exhorte al gobierno de Rodrigo Paz, se reúna con nosotros las víctimas para redactar el reglamento de la ley 1686. Además, exhortar al gobierno que evite actos de discriminación, racismo hacia nosotros las víctimas, a los familiares, a nuestros familiares, a nuestros voceros, asesores y defensores de los derechos humanos. 2. Pedimos a la CIDH exhorte al Tribunal Supremo de Justicia, al fiscal general, explique por qué el juicio de privilegio no ampara o protege a los autores de violaciones de los derechos humanos identificados en el informe final de la GIEI, de la CIDH, en agosto de 2021. 3. Pedimos a la CIDH que cuando cumplamos la orden de promover el juicio de privilegio y se nos niegue el acceso a justicia, activar nuestra petición para acudir a la Corte Interamericana de Juicio. Pedimos a la CIDH que exhorte al gobierno un nuevo convenio de trabajo con la MESEC y la CIDH por el tiempo de 6 años hasta que se cumplan las 15 recomendaciones de la GIEI y CIDH. Reiteramos nuestra denuncia. El alto comisionado de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas fue expulsada porque ayudaba a la víctima, o sea, nosotros. Nosotros pedimos una simple cosa. Señor ministro, queremos justicia. Son 6 años que se cumple. Bueno, ahí estaba hablando el representante de todas estas personas, familiares de víctimas. Pero hay que aclarar una cosa. Dicen que no se utilizó como botín político, y sí se utilizó como botín político. Estos 6 años, todo el tiempo se mencionaba este tipo de actos y utilizaban estos actos y estos informes y demás como puentes políticos para asentarse en varios lugares donde no estaban llegando. Y también los presos, como la expresidenta Áñez, era una especie de botín político que tenían, en donde era un acto un acto que iba a sentar precedentes para que nadie más se atreva a tocar estos sectores. También hay que decir que pusieron en riesgo muchas personas que fueron dirigentes y demás de la ciudad del Alto, pusieron en riesgo a casi toda la población al querer hacer estallar una planta, al también por la fuerza hacer caer pasarelas, bloquear calles, bloquear alimentos, etc. Esas cosas nunca van a hablar estos sectores. Pero vamos a ver ahora el video de la... Hoy, ¿cuánto más vamos a mendigar por justicia? Hermanos de la CIDH, les pedimos a ustedes. Yo sé que usted sabe.
Pero bueno, ese es un tema que lo va a seguramente investigar este gobierno, quizás no lo investigue y quede como siempre en la nada. Pero ahora vamos a ver lo que dice el señor Iván Rojas, exdirector de lo que fue la FELCC, donde él nos va a contar, donde él dice su verdad en esta corta entrevista. Más adelante hay una entrevista más larga que quizás también un poquito la veamos, pero en esta entrevista corta, en estas declaraciones cortas, indica que la verdad es totalmente otra y que se contó una especie de relato, más que todo político, ideologizado desde lo que fue el Estado y las fuerzas de los organismos internacionales que eran serviles a todo lo que es el socialismo del siglo XXI, a todas esas posturas medio extrañas que hay, tanto abunda en las universidades y en las casas académicas y demás. Escuchemos esto que tiene que decir Iván Rojas, ex director de la FELCC. Muchos del caso Sencata y qué es lo que tiene a su favor. Uno de los motivos por los que salí del país también es, aparte del riesgo de vida, decía yo, la población, la ciudadanía merece conocer la verdad. Y creo que ahora estamos nosotros, ¿no?, con la oportunidad de demostrar y hacer conocer aquella verdad. Demostrar técnica y científicamente lo que se ha suscitado en Sencata. No se olvide que quien les habla ha sido comandante regional del Alto y posteriormente director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. La investigación del caso Sencata, ¿no?, se realizó en coordinación con los fiscales, el equipo de fiscales, ¿no? Y en este momento lo digo y tengo que decirlo porque tienen que conocerlo. ¿Ya? A la comisión GIEI pedí entrevistarme con ellos para hacer conocer mi verdad, porque creí que esa comisión podía actuar de una manera imparcial. Denuncié la desaparición de 6 teléfonos celulares en los que se encontraba toda la información respecto a los grupos que se organizaron de WhatsApp en las ciudades del Alto, de dónde salían las instrucciones para poder realizar los hechos vandálicos, ¿no? De dónde salían las instrucciones para poder cercarse en Sencata, ¿no? De dónde salían las instrucciones para contratar la grúa para tumbar la pasarela. Entonces les estoy diciendo que se tenía la información en esos 6 celulares, ¿no? Entonces, así como coronel, les estoy diciendo el tema de los... No puedo dejar pasar este detalle. Esos celulares, esos 6 celulares, ¿a quién le pertenecían? Y si usted me dice que ahí estaba esa información de quién daba las órdenes, ¿quién era el que daba las órdenes? Esos 6 celulares han sido secuestrados de la gente que ha sido aprendida en inmediaciones de Sencata. El día, no me equivoco, si no me falla la memoria, creo que fue el 19 de diciembre, ya la gente que fue aprendida y han sido secuestrados estos celulares. Esos celulares tienen nombre y apellido, tienen un número, ¿no? De esos celulares se hizo el vaciado de la información respectiva en lo que se refiere al flujo de llamadas y el tráfico de los mensajes que se han dado en WhatsApp. De ahí que tenemos toda aquella información. Del mismo modo, se tienen los estudios científicos, técnicos científicos, para demostrar, ¿no?, demostrar la verdad de lo que fue Sencata. Y bueno, ahí está, 2 verdades de una misma... Y bueno, ahí está, 2 verdades de un mismo hecho. Hay que decir que también la policía o las fuerzas actuaron brutalmente también. Hubo excesos, sí que hubo excesos, pero también hay que decir que por el otro lado tampoco eran unos santos. Entonces, la verdad no se sabe todavía. Y es un caso que nadie le está tirando bola. Pero cuando este caso llegue de verdad a lo que es su punto máximo, se van a saber cosas que quizás
ninguno de los sectores sociales va a querer escuchar. Cosas que van a recaer, pienso yo, en lo que va a ser el terrorismo, quizás, o quizás en actos vandálicos, pero con premeditación, o quizás se trate de una especie de una búsqueda de una guerra civil, una confrontación nacional, una expansión de poder, una especie de creación de una guerrilla, etcétera. Se decía mucho de esas cosas, que actualmente todavía se sigue pensando en hacer eso en la región del Chapare, en regiones otras también que hay en esos sectores. Entonces son dos polos opuestos y se dice que el informe, lo que más destaca acá es que el informe no es tan contundente porque carece de pruebas y la gente, como estas autoridades, el exdirector, tendría algunas pruebas y algunas verdades que contar. Entonces son dos noticias, son dos versiones opuestas de un mismo hecho que hay que estar pendientes en lo que se van a desarrollar más adelante. Lo que sí hay que decir es que estos 6 años ha sido utilizado este tema como botín político, algunos presos han sido utilizados como también botín político para ejemplificar de no atreverse a criticar o ponerse enfrente del régimen, etc. Esas cosas están en la retina de todos, están en el presente, en el pasado y también van a estar en el futuro. Entonces, en torno a eso hay que estar esperando que se esclarezca todo esto porque es un hecho, fueron hechos que de verdad, si se resuelven, se estaría resolviendo también muchas cosas, tanto de la justicia, tanto de la seguridad social, de lo que son los crímenes menores también, porque todo está relacionado y viene desde esos hechos. Bueno, nos vemos en otra. Chao. Bueno, nos vemos en otra. Chao. Bueno, nos vemos en otra. Chao.